Mucho se ha hablado ya acerca de la teoría de la raza reptiliana, pero hasta hoy son solo suposiciones. Es por esto que te invito a quedarte hasta el final de este video, para que así descubras por ti mismo un lado de esta supuesta conspiración que daría mayor veracidad a la existencia de estos míticos seres. Nosotros, en nuestra simple percepción del universo, pensamos que estamos en la cima de la evolución universal. La ciencia no contempla otras criaturas que estén por encima de nosotros. Pensamos que la teoría evolutiva darwinista ha coronado como rey en el planeta Tierra al ser humano, y pensamos que este pequeño mundo es enteramente de nuestra propiedad. Y es que asimismo tenemos la ilusoria percepción de que, situados en esa posición, los animales han sido puestos por la naturaleza para servirnos en el trabajo o como alimento, inconscientes esclavos que se limitan a divertirnos, a hacer el trabajo duro y, por supuesto, a alimentarnos de su carne y vísceras. El peor fin para el que pueda servir un ente vivo. El mamífero ha llegado a la cima más alta, el ser humano, pero quizás se nos olvidan algunos datos. El primer mamífero nació hace 170 millones de años en el llamado Jurásico Medio, pero el primer mamífero que pudiésemos considerar homínido, un ser primitivo cuyo nombre fue designado como el Preaustralopithecus, que surgió hace 6.6 millones de años. El primer Homo apareció hace 2.5 millones de años y el primer Homo sapiens tiene una antigüedad máxima de 200.000 años. Como vemos, el mamífero ha tardado 170 millones de años en desarrollar la inteligencia, pero hay un dato fundamental. Nos olvidamos de unos parientes lejanos con los que nuestra relación nunca ha sido buena, y estos parientes son los reptiles. El primer reptil en la Tierra aparece hace 251 millones de años, en una época denominada por la paleontología como el Mesozoico, y el último gran reptil apareció hace 65 millones de años en el Cenozoico. Como vimos, estos primos lejanos estuvieron ni más ni menos que 186 millones de años evolucionando. Convivieron con los mamíferos durante 100 millones de años, sin llegar a coincidir durante este periodo con ningún predecesor del hombre actual. La dinastía reptil reinó en la Tierra 18 millones de años más que los mamíferos, para un buen día, de la noche a la mañana, desaparecer misteriosamente. Tuvieron muchísimo más tiempo que el ser humano para convertirse en inteligentes, y quizá llegaron a serlo. Pero la desaparición de los dinosaurios siempre ha sido un auténtico misterio para la ciencia, que nunca llegó a entender correctamente cómo esa especie superadaptada al medio de la noche a la mañana dejó de existir, o por lo menos eso es lo que nos cuentan. Vamos a ver exactamente cómo la ciencia ha intentado tapar esa insostenible explicación con la llamada hipótesis Álvarez. Corría el año 1980 y un grupo de científicos encabezados por el físico Luis Álvarez descubrieron en unas muestras tomadas alrededor del globo que en las zonas centrales de los periodos Cretácico y Terciario, hace 65 millones de años, justo en el punto en el que nace el primer homínido, hubo una alta concentración de iridio. Después de investigar en numerosas ubicaciones, llegaron a la conclusión de que un enorme asteroide impactó el Golfo de México, creando un enorme cráter y produciendo un indescriptible cataclismo. Este cráter está ubicado en la parte del centro cráter Chicxulub, con el que el señor Álvarez intentó demostrar que ese impacto mató al 50% de las especies planetarias. La ciencia ortodoxa consideró que esta teoría, viniendo de un importante físico galardonado con el premio Nobel, debía ser tenida en cuenta. De ahí a que en la actualidad esté tan asentada que hasta los libros de texto la contemplan como un hecho cierto. Pero el señor José Álvarez nunca contó con los descubrimientos de Grega Keller.
Greta Keller es una paleontóloga veterana que se opone radicalmente a la aceptada teoría de la extinción de los dinosaurios por el impacto de un meteorito. Cuando Keller trabajaba como profesora de paleontología y geología en la Universidad de Princeton, investigó sobre el terreno las diversas muestras que contenían iridio, analizadas por el Dr. Álvarez, y llevó a una gran sorpresa. Al parecer, el impacto del meteorito se produjo solo hace 300.000 años, según lo pudo constatar con la documentación de ese material radiactivo. Por consiguiente, existe un cisma entre los 65 millones de años que afirma el señor Álvarez y los 300.000 años según los cálculos de la señorita Keller, y realmente se ha constatado que las pruebas llevadas a cabo por Keller son fehacientes. Ella mantiene que los grandes dinosaurios desaparecieron del planeta por una feroz actividad volcánica que se produjo en aquella época y que acabó matándolos. Como vemos, la ciencia no siempre se asienta sobre cimientos de hormigón, sino sobre teorías especulativas que le vienen bien porque se adaptan a sus intereses. Pero continuemos con los reptiles. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que realmente mató a los dinosaurios? Muchos paleontólogos, al descubrir restos fósiles, se percataron de que los grandes dinosaurios tenían la mala costumbre de morir con la boca abierta, la cabeza hacia atrás y con la cola curva, con dirección a su cabeza, como en un desesperado intento por respirar. Este tipo de fósiles es fácil de encontrarlos en restos cuya antigüedad se remonta a los 150 millones de años, y esa actitud de rigor mortis es debida al envenenamiento cerebral, quizás producida por la falta de oxígeno, y que solamente se ha podido encontrar en los grandes dinosaurios. La pregunta aquí sería, ¿qué envenenaría a los dinosaurios? La respuesta aún la desconocemos, pero es como si alguien hubiese limpiado la tierra de esos peligrosos animales para que los mamíferos se beneficiaran de ello. Si la inteligencia humana prácticamente se desarrolló 2.500.000 años frente a los 18.000 años con los que contaron los dinosaurios de ventaja sobre los seres humanos, es evidente que estos seres ofídicos tuvieron millones de años de evolución por delante del ser humano. Pero ¿acaso podríamos llegar a pensar que quizá y solo quizá existió un dinosaurio inteligente? Muy posiblemente la respuesta sea que sí. Y es que esa ventaja da para mucho. Permite mejorar la capacidad de supervivencia, de adaptación, la inteligencia y, por supuesto, el dominio territorial. Una de las características más peculiares de los cerebros de los reptiles es su extrema velocidad. Son muy rápidos, mucho más rápidos que el ser humano y que el resto de mamíferos. Y por supuesto, son mucho más despiadados. Entonces, ¿cómo hubiese sido la mente de un reptil inteligente? Se cree que menos escrupulosa que la humana, estaría liberada de ciertas peculiaridades que solo los mamíferos poseen, lo que los haría menos propensos a calcular sus actividades en base a sus sentimientos. Serían más tendentes a cubrir sus necesidades primarias por encima de todo y con una mayor agresividad, más astuta que la humana, ya que al liberarse de la atadura moral que los sentimientos imponen, su astucia sería muy peligrosa, notablemente más calculadora que la del ser humano, que tiende siempre hacia la abstracción. Todo esto nos suscita varias e interesantes preguntas. En primer lugar, ¿dónde estaría ese reptil inteligente? En segundo lugar, ¿qué nivel evolutivo habría alcanzado? Y por último, la más extraña de todas, ¿por qué entregaron la Tierra al ser humano? En el año 2006 se hizo un interesantísimo descubrimiento. La primera religión ritual de la historia de la humanidad fue descubierta en Botswana y su antigüedad era ni más ni menos que 70.000 años. Este nuevo hallazgo arqueológico confirmaba la teoría de que África era la cuna del hombre moderno. Las primeras culturas comenzaron a efectuar en el continente africano rituales con 30.000 años de antelación respecto a los registrados en el continente europeo.
Según los hallazgos arqueológicos más antiguos, Sheila Coulson, profesora asociada de la Universidad de Oslo, fue la primera descubridora de los restos arqueológicos y demostró cómo el Homo sapiens efectuaba ritos avanzados de hace 70.000 años ante un misterioso ser tallado en piedra con aspecto de serpiente pitón. Coulson hizo el descubrimiento mientras estaba buscando objetos de piedras en zonas situadas en la mitad del desierto de Kalahari. Es una zona montañosa denominada las colinas de Sodilo, famosas por tener las pinturas rupestres más antiguas del mundo y en mayor cantidad, ya que llegan a haber hasta 3.500 contabilizadas. Estas colinas, llamadas las montañas de los dioses, son un lugar sagrado para la tribu de los San, el lugar donde encontraron ese ser extraño, tallado en piedra con forma de serpiente al que adoraban. Se le conoce como la roca que susurra. Según los San, la pitón es el animal sagrado más importante, pues ella creó a la humanidad. La cueva está muy aislada y es difícil el acceso. Fue anteriormente descubierta por otros arqueólogos en 1990, pero cuando Coulson entró en 2006, llamó su atención la misteriosa cabeza que existía con forma de pitón, de unos 6 metros de largo por 2 de ancho, en la que habían unas 400 hendiduras hechas por el hombre. Incluso, según las palabras de Coulson, se puede apreciar perfectamente la boca y los ojos de la serpiente. Así también encontraron en aquella zona una serie de fragmentos de lanza presuntamente utilizados para sacrificar. Sacrificios, rituales ofrecidos a esa deidad. No sabemos si solamente de animales o quizás también personas. Según algunos vestigios, la zona fue habitada por seres humanos desde hace ni más ni menos que 100.000 años. Dentro de aquella cueva se encontraba la llamada Cámara del Chamán. Esta cámara secreta tiene varias zonas de entrada que al parecer fueron utilizadas en el pasado y estaban vinculadas posiblemente a ciertos aspectos desconocidos de ese ritual. Como ya te puedes dar cuenta, el primer ser que adoró el hombre fue la serpiente. Desconocemos por qué hace 70.000 años el hombre empezó a realizar rituales de sacrificio frente a este tipo de seres. Existen animales mucho más importantes que la serpiente dentro del entorno en el que aquellas personas vivían. Animales que les proporcionaban alimento y materias primas que les permitían vivir. Desconocemos por qué decidieron adorar a la serpiente, que si bien es un animal muy temido, no lo son menos que los grandes felinos que habitaban en África. Entonces, debemos pensar que esa divinidad quizás se presentó hace 70.000 años y quizá les exigió un tipo de ritual. Pero la adoración a los reptiles en África es mucho más abundante de lo que creemos. La milenaria tribu de los Dogones, un pueblo oriundo de Malí, tiene como dios principal a una entidad llamada Nomo, una especie de ser anfibio que tenía la mala costumbre de comerse literalmente a los dogones. De ese modo, el pueblo tuvo que construir sus viviendas inaccesibles, paredes verticales de la montaña, para tratar de no ser capturados por esta entidad anfibia. Ese dios venía de la estrella Sirio, una estrella que ancestralmente ha sido adorada por muchos pueblos alrededor del mundo, y en el antiguo Egipto se identificaba con la diosa Isis. Muy bien, no podría terminar este video en una sola parte. Como te puedes dar cuenta, te he venido explicando de qué forma quizás los reptiles llegaron a desarrollarse mucho antes que los seres humanos, y es tan sencillo como solo entender que estuvieron más tiempo en la Tierra. Esta podría ser una de las primeras hipótesis de que seres inteligentes reptilianos pisaron la Tierra y quizás lo sigan haciendo hoy en día. Quiero que sepas que esta serie, esta explicación acerca de la verdad detrás de los reptilianos, la haré quizá en 4 capítulos. Este fue solo el primer episodio. Si quieres que haga la segunda parte de este interesantísimo tema, déjamelo por favor en la caja de comentarios. Si este episodio te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto del próximo contenido. Yo
Yo soy Host y conmigo en un próximo video.